Lidera por segunda legislatura la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero tampoco esta vez ha podido gobernar. Eloy Suárez está al frente del grupo más numeroso que tiene el consistorio de la capital aragonesa, el del Partido Popular, con 10 concejales. Por primera vez en muchos años, hace pocas semanas alcanzaba un acuerdo con el Partido Socialista, también lo hacía con Ciudadanos, para sacar adelante unas ordenanzas municipales distintas a las que quería el equipo de gobierno de Zaragoza en Común. ¿Qué postura quiere mantener el Partido Popular con los presupuestos y qué opinión le merece la reunión que ayer mantenían los responsables de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón? Son algunas de las preguntas que le queremos plantear esta mañana al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es Eloy Suárez y ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves también a todos ustedes. Son solo algunas de las muchas preguntas que queremos plantear. En definitiva, lo que queremos hacer es chequear cómo está el Ayuntamiento de la capital aragonesa en opinión del Partido Popular. Queremos reflexionar también lo que puede pasar en el consistorio, en esta institución, después de las próximas elecciones generales. Saludamos ya, por tanto, a nuestro invitado, Eloy Suárez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues casi para comenzar, para saber cuál es su opinión, le voy a pedir un diagnóstico. ¿Cómo está ahora el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, pues yo creo que ha variado muy poco desde el mes de junio, cuando se toma posesión. Fundamentalmente aquel discurso de la emergencia social, que la ciudad tenía gravísimos problemas en políticas sociales, pues no ha tenido una consecución real, ¿no? Porque quienes están gobernando, que es Zaragoza en Común, y quienes les apoyaron, que quiero recordar, fueron el Partido Socialista y Junta Aragonesista, han sido incapaces de articular medidas, soluciones para eso que ellos calificaban como el gran problema. Por eso digo que está básicamente igual, pero a mí lo que me preocupa realmente es que en ese estar básicamente igual los servicios públicos se van deteriorando día a día, el transporte público, la limpieza, los parques y jardines, porque fundamentalmente quienes nos están gobernando en estos momentos, pues yo creo que están haciendo una gran exhibición de incapacidad de gobernar, de incapacidad de llegar a acuerdos, y eso evidentemente tiene una traslación, que es que el Ayuntamiento va a conseguir paralizar la ciudad a este paso. Bueno, usted hace no muchos días se reunía con el alcalde de Zaragoza y decía que le daba una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, fundamentalmente lo decía porque... Oportunidad para el diálogo, para el acercamiento. Porque en el tema de las ordenanzas, que es un tema básico y determinante para fijar el futuro de la ciudad, pues bueno, sorprendentemente excluía al Partido Popular después de haber tenido una reunión en donde dijo que quería hablar, que quería ser el alcalde de todos los zaragozanos. Pues la derivada es que no llama al principal partido de la oposición, va a un pleno en donde no ha hablado con el Partido Popular y evidentemente lo que se encuentra el alcalde con la oposición del Partido Popular. Claro, cuando alguien no quiere dialogar con alguien es que lo excluye, ese cordón sanitario al que yo me refería, y por eso decía que ante un escenario que es el presupuesto, que es importante para la ciudad porque es donde se determina el año que viene qué es lo que se va a hacer, pues lógicamente le dábamos esa segunda oportunidad, conscientes de que en estos momentos, en el escenario que estamos, el PSOE tirándose los trastos con Zaragoza en Común, Junta tirándose los trastos, en definitiva comparten el mismo espacio electoral, Ciudadanos no se sabe dónde está, cada día en un sitio, pues el Partido Popular volverá a hacer un ejercicio de responsabilidad, como ya lo hicimos. El presupuesto del año 2015 en la ciudad de Zaragoza ha sido, o lo facilitó el Partido Popular, si no, no hubiera habido presupuesto. Nosotros pensamos que las entidades sociales, la política social merecía la pena hacer ese esfuerzo en un año electoral, lo hicimos y gracias al Partido Popular hay presupuesto en esta ciudad en este año, si no, no lo hubiera habido. La izquierda es lo que tiene, cuando se acercan las elecciones pues se tiran los trastos a la cabeza. De todas formas sí que es cierto que tampoco es habitual, ¿no?, que el Partido Popular acabe votando conjuntamente en unas ordenanzas fiscales, como es el caso con el Partido Socialista. No es una cosa inédita en el Ayuntamiento, pero bueno, no ha sido la regla habitual en los últimos años el llegar a acuerdos. No, no ha sido la regla habitual porque fundamentalmente, yo ya lo he explicado muchas veces, había una estrategia de dejar aislados al Partido Popular. Cierto es que votamos
aprobamos unas ordenanzas conjuntamente, y cierto es que al final, insisto, por poner dos ejemplos, los presupuestos del año 15 también salieron adelante, pero lo que ha sucedido en el caso de las ordenanzas de este año, ¿no?, para el año 2016, es que, bueno, nosotros hemos mantenido la posición que manteníamos siempre. Había que disminuir la plusvalía, que era un impuesto que estaba sangrando, y el IBI, ante el incremento importantísimo que se avecinaba, pues había que congelarlo. Con eso comparecimos en las urnas. Quienes han movido posición han sido otros, porque quiero recordar que la congelación del IBI, que ha subido un 60% en 4 años, y disminuir el impuesto de plusvalía, que ha sangrado a muchos ciudadanos zaragozanos, lo ha venido manteniendo el Partido Popular durante mucho tiempo, y siempre el PSOE votaba en contra, y Chunta votaba en contra, Izquierda Unida votaba en contra. Ahora han movido posición, bueno, pues que lo expliquen, pero en cualquier caso estamos encantados. Bienvenidos a un club razonable, porque en definitiva, en este escenario de crisis económica, los zaragozanos han hecho ya un esfuerzo muy importante, y ahora toca devolverles parte de ese esfuerzo, es no subiéndole los impuestos, a diferencia de lo que va a hacer el gobierno de Aragón, ¿no? 100 millones de euros, lo que es un impuestazo, y eso lastrará además la economía. Bueno, en el Ayuntamiento de Zaragoza afortunadamente se ha impuesto el sentido común, y por lo menos vamos a intentar no lastrar el crecimiento de la economía, porque toda subida de impuestos al final tiene su traslación en las empresas y tiene su traslación, por lo tanto, en la generación de empleo. Con estas nuevas ordenanzas fiscales, el ayuntamiento va a recaudar menos dinero, y amplíe un poco la pregunta: ¿con menos dinero se puede seguir manteniendo los servicios? Bueno, con las ordenanzas yo no estoy de acuerdo. Esto es lo que está diciendo Zaragoza en Común. Va a recaudar menos, no va a recaudar los 20 millones que ellos habían puesto en el escenario. Es que claro, los de las soluciones mágicas resulta que ahora vienen con las soluciones más antiguas del mundo, que es subir los impuestos y sangrar los bolsillos de los zaragozanos. Pero yo lo que quiero decir, en ese ejercicio de responsabilidad que, insisto, el Partido Popular hacemos siempre, es que no es cierto que no haya más ingresos. Es que el Gobierno de España, en las aportaciones que hace cada año al Ayuntamiento de Zaragoza, va a incrementar 16 millones de euros. 16 millones es una cantidad muy importante. Es que el Ayuntamiento de Zaragoza en este año ya tiene que dejar de pagar el tranvía. Por lo tanto, 15 millones menos en lo que era la aportación a la sociedad, que va a tener que gastar. Ya estamos hablando de 30 millones. Es que la economía va a crecer a un 3%, y eso implica que, lógicamente, los impuestos se van a disparar en lo que es la recaudación. En la plusvalía lo hemos estado viendo estos años. Jimeno presupuestaba 20, 30 y al final 50, 55, 60, porque la economía va mejorando día a día, y eso lógicamente se traduce en una mayor recaudación de impuestos. Y luego, que duda cabe, es por un lado los ingresos. Y hombre, yo espero que Zaragoza en Común tome decisiones sobre los gastos. Todos sabemos que hay sociedades que sobran, todos sabemos que hay patronatos que sobran, que están suponiendo gastos muy importantes, y con todo eso es con lo que hay que acabar. Yo pensaba que a estas alturas ya tendrían un plan encima de la mesa, pero lo que vemos que día a día, lamentablemente, se están tirando los trastos a la cabeza con el Partido Socialista, con Chunta Aragonesista, montando un numerito al que nos tienen habitualmente acostumbrados, y eso se está traduciendo en una incapacidad de tomar decisiones muy importante. En cualquier caso, y para intentar captar nuevos recursos, ayer reunión de los responsables de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivares, y del Gobierno de Aragón, Fernando Jimeno. Hagamos una valoración también de ese encuentro, que de fondo era intentar dar un paso al frente en relación con la ley de capitalidad, y luego también arreglar las cosas de las deudas, ¿no?, entre las instituciones. Bueno, al final yo, si tengo que hacer o dar un titular, ayer la ciudad de Zaragoza se encuentra en una situación peor que el día anterior. ¿Y por qué digo esto? Porque fundamentalmente el señor Jimeno, que ha sido el que ha estrangulado la economía del ayuntamiento, ahí está el agujero de los 350 millones, ahí está la deuda del tranvía de más de 200 millones de euros, que incorpora a esos 800 y pico, con lo cual Zaragoza es la ciudad más endeudada de España, la segunda más endeudada. Pues bueno, ¿por qué digo que es peor? Porque sencillamente ayer pues se habló del tiempo, de lo bonito que está la ciudad, pero no de cifras, y la ley de capitalidad es hablar de cifras. Jimeno exigía al gobierno de Rudy 200 millones de euros, y ayer le daba 5 millones a la ciudad de Zaragoza.
200 millones le pedía Rudy y Gimeno, que tiene la responsabilidad de dar esos 200 millones, ahora le da 5. Eso es reírse de los zaragozanos. Pero ¿por qué digo peor? El Partido Socialista compareció en las elecciones diciendo que 50 millones para la ley de capitalidad y 27 de la Diputación. Estamos hablando ya de 77 millones. Esa es la cifra mínima que tendría que manejar el Partido Socialista al margen de los servicios sociales que nos llevarían a esos 200 millones, ¿no? Pero que menos que 77 millones. Y frente a 77 millones, Gimeno ofrece cero. O sea, es que no ofrece ni un euro más. Con lo cual, por eso digo que se está riendo de todos los zaragozanos y lo está haciendo sorprendentemente. A mí me da la sensación que lo más grave de la reunión de ayer es que el señor Ribares no se entera, no defiende los intereses de la ciudad. De esa reunión no se puede salir contento diciendo, bueno, es un principio de diálogo. No, si es que diálogo ya hubo la pasada legislatura. Si estaba cerrada la ley de capitalidad, el Partido Popular ponía la cifra 30 millones y a partir de ahí se empezaba a subir. Y era un acuerdo razonable. Y ahora había habido 30 millones para la ciudad de Zaragoza. Si el propio Gimeno en los pasillos decía, no está mal. Lo que pasa es que el señor Lambán, con aquella famosa frase de que era una propuesta cicatera y miserable, pues dijo que no. Pues ¿qué le parece ahora con cero al señor Lambán la propuesta que hace el Partido Socialista, su gobierno, si la otra era cicatera y miserable? Paralelamente, señor Suárez, también están las competencias impropias, que yo no sé si esta situación empeora las arcas municipales. Hablo de situación con la circular del señor Beteta en la que decía que se ha de seguir prestando servicios de competencias impropias, pero que sin embargo lo de la financiación que ya se verá cuando se apruebe el nuevo modelo de financiación. Esto es un mazazo más para la economía municipal. Mire, si hubiera habido voluntad política, con la ley de capitalidad ya estaría resuelto, porque en esa ley de capitalidad se introducen todas las competencias impropias y al margen de la circular de Beteta. Si yo siguiera la teoría del señor Gimeno, que dice que las circulares de Hacienda no sirven para nada, con lo cual hasta yo puedo estar en parte de acuerdo con esa exposición, es decir, una ley se está interpretando por parte del Ministerio, pero si el señor Gimeno quiere hacer otra interpretación, nadie se le va a oponer. Puede financiar esos servicios, esas competencias de servicios sociales, con lo cual no habría ningún impedimento en estos momentos para cerrar una ley de capitalidad con esas competencias que afectan a todo lo que son políticas sociales y ponerle una cantidad. Yo emplazo al Partido Socialista, emplazo a Zaragoza en Común a sentarnos en una mesa y a cerrar la ley de capitalidad al margen de esa circular, al margen de la ley de racionalidad, porque estamos perfectamente legitimados para eso. Ya lo intentó el señor Ribares antes de acudir a esa reunión y no fue posible, ¿no? Quería llevar una visión por lo menos unitaria por parte de los grupos municipales. Claro, pero se encuentra con que Chunta Aragonesista, que en su programa electoral lleva 120 millones, dice que ahora no pone cifra. Se encuentra con el Partido Socialista, que en su programa electoral lleva 200 millones, que dice que no, que es que ahora no puede poner cifra. Y con Ciudadanos que no saben ni se le espera porque no saben ni lo que quiere. Claro, así es muy difícil llevar una posición en común. El Partido Popular fuimos muy coherentes, le dijimos mínimo 30, pero no pueden ser solo 30, tienen que ser más, porque si el señor Lambán dice que esos 100 millones de impuestazo va a recaudar a todos los aragoneses es para política social, Zaragoza, que somos 700.000 habitantes, nos mereceremos una cantidad importante de esa tarta de los 100 millones, con lo cual mínimo 30, pero había que ir al alza fundamentalmente siguiendo la coherencia del discurso del Partido Socialista, pero lamentablemente el señor Ribares se fue sin un acuerdo, por lo que le digo, elecciones el 20 de diciembre, comparten el mismo espacio electoral y sencillamente está a ver quién puede con quién. Todos contra todos, disputándose el mismo espacio electoral es lo que tiene. Si el problema que tienen las instituciones aragonesas en estos momentos es el guirigay que hay montado, cuando no hay políticas con pactos de gobernabilidad, como no hay en el Ayuntamiento, como no hay en el Gobierno de Aragón, las instituciones funcionan muy mal. Es que sentarse en el sillón a costa de todo para no saber ni lo que uno quiere hacer es muy complicado, porque los ciudadanos necesitan que el autobús funcione, que los parques y jardines estén limpios, que las calles estén limpias, que la ciudad funcione, y no hay un pacto de gobernabilidad en estos momentos en el Ayuntamiento de Zaragoza y por lo tanto, pues sencillamente lo que vimos con las ordenanzas, mucho me temo que va a pasar en el presupuesto. No habrá presupuesto, ya le digo, no habrá presupuesto para diciembre del 2013, perdón, del 2015. ¿Por qué? Porque evidentemente ya se encargará el Partido Socialista de dinamitarlo, ya se encargará el Chunta Aragonesista de dinamitarlo. ¿Qué exigencias pondría sobre la mesa para
apoyar unos presupuestos de cara al próximo ejercicio? Pues fundamentalmente decir la verdad. Nosotros llevamos mucho tiempo con este discurso. Al final hay que saber qué está sucediendo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y una vez que sepamos la verdad, evidentemente una parte muy importante tiene que ir a cubrir los servicios, pero cubrir los servicios no como se hacía hasta ahora, que las partidas están infradotadas, sino sencillamente que se puedan pagar todos los servicios públicos, porque eso conllevará que se incremente la calidad de los servicios públicos. Cuando tú no le pagas a quien está prestando el servicio, lógicamente lo hace mal. Y por supuesto políticas sociales pero reales, no de boquilla, porque es que lo que hemos tenido estos años, yo quiero recordar que hay un informe del Ministerio de Hacienda en el que dice que Zaragoza, dentro de las 30 ciudades de España más importantes, es la que más ha subido la deuda, una de las que más ha incrementado los impuestos y la que peores servicios públicos tiene porque ha destinado menos dinero y sobre todo la que menos dinero ha prestado políticas sociales de las 30 ciudades de España más importantes. Y eso hay que corregirlo lógicamente poniendo recursos económicos. Y usted me puede preguntar, oiga, ¿y de dónde sale todo esto? Pues lo que le decía antes, vamos a cerrar unos cuantos patronatos. Ecociudad es una sociedad que se creó, no sabemos bien para qué, que supone un gasto importantísimo. Vamos a cerrar Ecociudad, vamos a refundir sociedades que hay en el ámbito de la cultura. Todo eso al final nos lleva unos cuantos millones de euros y con eso se puede hacer política social. Usted ha señalado que la actual política municipal puede estar condicionada por la próxima cita electoral del 20 de diciembre. ¿Habrá un antes y un después, por tanto, en la política municipal, no solo en las relaciones, sino también en la gestión pura y dura? Mire, dependerá del escenario. Yo estoy convencido, o incluso en el gobierno. Un escenario u otro, lógicamente, pasará una cosa u otra. Pero a mí me da mucha pena eso, porque los zaragozanos votaron en mayo para que su ciudad funcionara a partir de junio. Y lo que no puede ser es que llevamos 6 meses paralizados porque hay una contienda electoral. ¿Qué responsabilidad está teniendo Zaragoza en Común? ¿Qué responsabilidad? Que está encantado además con que le hayan votado en contra de las ordenanzas, porque a los suyos les hace el discurso de la unión PP-PSOE. Eso usted se refería. Aquí todo el mundo está jugando a las elecciones del 20 de diciembre y quien está perdiendo realmente son los zaragozanos, porque no se están tomando decisiones sobre el transporte público, que, quiero recordar, sufrió un recorte importante en la pasada legislatura. Hay líneas deficitarias, los vecinos se siguen quejando y aquí nadie está tomando decisiones. La limpieza de la ciudad, no hay más que salir a la calle y sigue estando igual de mal. Y sobre todo eso no se está actuando. Aquí todo el mundo, insisto, piensa en el 20 de diciembre y nadie está pensando en el día a día de esta ciudad, que es lo que importa. Cómo se genera riqueza, cómo aprovechamos esa recuperación económica que ya está llegando, se diga lo que se diga, y eso tendría que estar esta ciudad y lamentablemente no está. Eloy Suárez, ¿usted piensa en las elecciones del 20 de diciembre? ¿Va a ser candidato? Bueno, yo a día de hoy usted va a entender la respuesta, ya sé que es muy clásica, pero nosotros, un día, ¿no? Porque nosotros mañana tenemos se conocerá un procedimiento de elección de listas. A día de hoy yo no sé absolutamente nadie, por lo tanto usted va a entender perfectamente que no le diga si yo voy a ser candidato o no, pero en cualquier caso nosotros lo que hemos estado es en la ciudad, defendiendo la ciudad, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a pelear porque haya presupuesto para volver a dar una lección, sobre todo a la izquierda, que sí sigue pensando en las elecciones del 20 de diciembre. Ya veremos si Zaragoza en Común acepta ese reto. Es que el reto se lo va a hacer el Partido Popular a Zaragoza en Común. Vamos a impulsar que haya presupuesto antes del 13 de diciembre. Eloy Suárez, insisto en la pregunta anterior, en caso de que vaya en las listas, en caso de que consiga un escaño en el Congreso de los Diputados, ¿seguiría en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, eso es futuro. Yo me gusta vivir el presente y entiéndame, hasta que si se confirma que yo, créame que no lo sé. Si voy a ser candidato o no seas candidato, lógicamente yo estaré a disposición de mi partido, como siempre, y haré lo que me diga y me pida el partido. Así lo hice esta legislatura y si eso se produjera, lo que usted acaba de decir, así lo volvería a hacer yo. Que uno tiene que ser muy leal con el partido porque en definitiva, yo por lo menos así lo entiendo, le debemos todo. Eloy Suárez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y buenos días. Ha sido un placer.